los tabús, tus miedos, tus limitaciones. Supera a tu ex o ese crush fallido. Supera todo lo que no te suma. Yo soy Eva Latapí y te invito semana a semana a hablar de eso que quieres saber, pero no te atreves a preguntar. Supéralo, por favor. Les doy la bienvenida a un episodio más de Supéralo, por favor. Yo soy Eva Latapí, soy psicóloga y me puedes encontrar en Instagram como Eva-Latapí. Hoy vamos a estar hablando del tema de limerencia, que es un fenómeno que interesantemente nunca he tocado en el podcast y justamente me hicieron una entrevista el otro día para Mi Astral y dije, ¿cómo puede ser que nunca he hablado de este tema en el podcast? Sobre todo que es un término que cada vez va tomando más fuerza, tal vez nunca lo has escuchado o puede ser algo que empiezas a escuchar y no creo que hay suficiente información al respecto. La limerencia, o conocida como la enfermedad del amor o la obsesión del amor, es un término que surge en los 70s por la doctora Dorothy Tanob, que es algo de lo que se habla poco y si le soy súper sincera, es algo que yo no estudié hasta que no terminé la maestría de terapia de pareja. No es algo que vi en la carrera, no es algo que vi en la maestría, es algo que las mismas estudios, lo mismo que iba leyendo, me fue llevando hasta el tema de la limerencia, que es llamada la enfermedad del amor, cuando es muy obsesivo. ¿Y cuál es esto? Les voy a estar hablando de qué es la limerencia, cómo identificarla, cuáles son las etapas, cuál es la diferencia entre limerencia, enamoramiento, amor, amor sano, amor enfermo. Vamos a estar hablando de esto y también cuál es el tratamiento o las recomendaciones si te suena la limerencia en tu caso o en alguien que conoces. Entonces, bueno, vamos a partir de que la limerencia es un fenómeno que se da en las relaciones, pero si soy más específica, es cuando una persona desarrolla esta obsesión por alguien más. Es este fenómeno que es como un crush, como tener un amor platónico, por así decirlo, con alguien y es súper intenso, pero se va a caracterizar porque se basa en una fantasía, que eso tiene similitud con el enamoramiento, pero ahorita voy a hablar más de esto, y tiene una característica que es la obsesión por el que este amor sea recíproco, por la reciprocidad. O sea que yo tengo este amor por esta persona y resulta que mi obsesión es que la otra persona sienta lo mismo que yo siento por él, por ella. Y eso es una de las características principales. Voy a hablar de cómo se ve, pero primero vamos a hablar del enamoramiento, vamos a hablar del amor, vamos a hablar de la limerencia. El enamoramiento a gran escala es un proceso químico que ocurre en nuestro cerebro donde vamos a proyectar en la otra persona nuestras fantasías y le vamos a idealizar. Esto es lo que tiene en común con la limerencia. Pero ¿qué pasa en el enamoramiento? Uno, es un proceso químico que termina y dos, no tiene esta obsesión, esto es lo que va a distinguir uno al otro, esta obsesión tan fuerte de que la otra persona me corresponda y también porque es la suma de entre que quiero que me corresponda en la limerencia y quiero que aparte estoy pensando en esta persona, digamos en un porcentaje, un 80% del tiempo. No me puedo concentrar en nada porque esta persona constantemente está en mi cabeza. ¿Y qué es lo que pasa? Que en la limerencia puede ser que yo desarrollo este sentimiento de limerencia con alguien que conozco muy poco o con alguien que no conozco. ¿Por qué? Porque voy a proyectar en esa persona la fantasía. Ahí se asimila al enamoramiento. Pero en la limerencia hay esta obsesión por querer ser correspondido o correspondida y está constantemente ahí. Aparte, esta misma obsesión algo que va a crear es que si yo siento que la otra persona no me está correspondiendo o hay incertidumbre, ¿sí?, en que este amor sea correspondido, entonces voy a generar celos, voy a generar ansiedad, voy a generar como esta inseguridad enorme de que la otra persona no me está haciendo recíproca, no me está respondiendo a este amor. Eso tiene la limerencia. Otra cosa que puede pasar en la limerencia es que nos podemos intentar cambiar
para que la otra persona le agrademos. Les he platicado de esta paciente que tuve hace un tiempo, que ella, conforme iba cambiando de pareja y dependiendo de lo que la pareja le gustaba, ella se cambiaba a sí misma para gustarle a la pareja. Por ejemplo, ¿cómo se veía esto? Si a la pareja le gustaba o al crush le gustaba la música country, entonces ella se vestía de sombrero, con botas, solo escuchaba música country, solo hablaba de artistas de música country y se volvía como toda su vida. Pero cambiaba de pareja y tal vez estaba con alguien que le gustaba el béisbol. Entonces se hacía experta en equipos de béisbol, en partidos, los veía todos, coleccionaba tarjetas, se vestía, tenía todas las gorras de béisbol, de un equipo o de varios, y ella cambiaba para poder agradar a su pareja. Y lo que es interesante es que cambiaba con lo que ella creía que su pareja podía gustarle. Entonces, si se dan cuenta, no es como que hay este enamoramiento y ya está, la seducción, no, se vuelve el objetivo de mi vida, es conquistar a la otra persona. Y si la otra persona no me pela, si la otra persona no me corresponde, entonces me afecta de una manera muy fuerte. Ojo, el rechazo en el amor a cualquier persona nos duele, pero en la limerencia es algo obsesivo, es algo como adictivo. Y por eso es importante tener estos temas, porque si no se puede confundir con el enamoramiento, porque sí se puede confundir. En un inicio parece lo mismo, pero no es. Y bueno, el amor es ya, no necesariamente tenemos que pasar por el enamoramiento para entrar al amor, pero el amor ya no es un proceso químico, sino más bien es un sentimiento que se cosecha a grande escala. Pero bueno, entonces sabemos que la limerencia es este enamoramiento obsesivo y es una obsesión con que este amor sea correspondido. Ocurre principalmente en la mente, es una fantasía, hay pensamientos intrusivos, es con personas que no conocemos o con personas que conocemos muy poco y empezamos a cambiarnos para gustarle a la otra persona. Y esto es muy peligroso y les voy a platicar un poquito más de cómo puede afectarnos, pero por ejemplo, esto se puede dar y como yo lo he visto en terapia, es cuando una persona está dentro de una relación, como yo lo he trabajado es dentro de un matrimonio, y empieza a tener esta limerencia por una persona fuera del matrimonio. Y si lo hablamos en términos estrictamente psicológicos, sería que es una persona limerente y la persona por la que siente esta sensación, este enamoramiento obsesivo, sería el objeto limerente. Así, esos son como que los términos súper psicológicos, como pequeño breviario cultural. Entonces, la persona limerente empieza a tener esta sensación de limerencia hacia una persona que no es su pareja. ¿Y qué es lo que pasa? Y cómo lo he visto y probablemente conoces a alguien si no es que a ti te ha pasado. Esta persona empieza a idealizar de tal manera al objeto limerente, o sea, la persona con la que está sintiendo toda esta limerencia, que empieza a idealizarle y se empieza a obsesionar con estar con esta persona. Se empieza a obsesionar con que este amor sea correspondido. ¿Y qué es lo que pasa? Digamos que como un mecanismo de protección, empieza a villanizar, por así decirlo, a ver como a la villana o el villano a su pareja actual. Empieza a ver todo lo que no le gusta, porque no quiere estar ahí, porque no es la persona para la persona con limerencia, porque la otra persona es maravillosa, lo máximo. ¿Y qué pasa? Que uno de los peligros de la limerencia es que dejas a tu pareja actual por esta fantasía y una regla de la limerencia es que eventualmente se acaba. Puede durar de 3 meses a 48 meses, que es 4 años. Si se acuerdan, el enamoramiento dura entre 3 meses a, estirando la liga, 3 años. La limerencia dura más, puede durar más. Entonces, esta persona deja a su pareja, deja a su familia, si es el caso, y se va a empezar una relación con esta nueva persona, pero realmente está empezando una relación con una fantasía, porque esa persona no existe. No existe, es meramente una fantasía que está proyectando en alguien más. Entonces, ya sea que el objeto limerente termina la relación
o la persona con limerencia se da cuenta, oye, es que no eres la persona de la que me enamoré, ve todo lo que hice por ti, yo dejé todo por ti. ¿Y qué pasa? Otro de los problemas y peligros de la limerencia es que al final del día no vemos las cosas como son. ¿Y qué pasa cuando no vemos las cosas como son? Ignoramos los focos rojos, ignoramos esas llamadas de atención de aquí no es y digamos que terminamos con una persona, nuestro objeto limerente es una persona narcisista, es una persona abusiva, tal vez una persona con una adicción, es una persona con algún otro tipo de trastorno y yo no puedo ver lo que es. Yo no puedo ver que a lo mejor, o no nos vayamos a trastornos, pero tal vez yo no puedo ver que es una persona emocionalmente no disponible, es una persona inmadura emocionalmente, es una persona que no quiere el compromiso y yo no lo puedo ver, ya sea que esté en una relación o no, no lo puedo ver porque le justifico, fantaseo con que es la persona máxima y que en el momento en el que sea recíproco esto que siento por esta persona, entonces sí, ya, todo va a ser, ya voy a ser feliz, todo va a ser lo mejor y no puedo ver que esta persona no se quiere comprometer y no puedo ver que esta persona a lo mejor es abusiva de alguna forma o es narcisista y no veo los focos rojos porque no veo a la persona. Estoy cegada por mi fantasía y por la obsesión de que quiero que me ponga atención, de que quiero que sea recíproco y se vuelve mi obsesión y ya ni siquiera veo a la persona. Ya estoy con esta obsesión de, de que quiero que la persona esté conmigo. No me importa a qué costo, no me importa lo que tenga que perder, pero esta persona se vuelve mi obsesión. Y esto es interesante porque, por ejemplo, a mí me pasó que en el consultorio estaba trabajando con una pareja y justamente la manera en la que yo trabajo la terapia en parejas es que hay sesiones que tienen en pareja y hay otras que son individuales con la pareja. Y bueno, sobre todo al principio del tratamiento. Y bueno, ¿qué pasó? Que en una de las sesiones en pareja, ella dijo como, ya quiero terminar, ya no quiero estar en esta relación y como que se veía venir, como que ella decía, ya me quiero ir, ya me quiero ir. Bueno, y total, cuando tengo ahí empezamos el proceso de separación consciente y resulta que al final del día ella en efecto tenía otra persona y estaba en este fenómeno de la limerencia. Ella estaba obsesionada con esta persona, que esta persona también estaba casada, bueno, casado, dejó a su esposa, mi paciente dejó a su esposo y empezaron una relación que no duró mucho porque pues resulta que, la persona, que la nueva pareja era súper violento, súper agresivo, pero lo que es interesante es como cuando ella estaba dejando a su esposo, en ese momento ella empezó a ver a su esposo como lo peor de lo peor de lo peor, como no podía ver nada bueno en él, hasta empezamos a ver algo interesante cuando queremos dejar a alguien, empezamos a verle inclusive no atractivo o no atractiva y esto fue cosas que le empezaron a pasar. Empezó a ver lo malo que era su pareja actual y, y veía lo fantástico que era su objeto limerente. Esto es interesante porque la limerencia se da también en cuando una persona está en un matrimonio. No significa que todas las personas que están en una relación y se enamoran de alguien más es limerencia. No significa. Sin embargo, como les decía hace unos minutos, en los casos donde yo como terapeuta he visto la limerencia, ha sido en estos casos, en personas que empiezan a sentir esta fantasía por alguien más y hay casos donde dejan a su pareja, hay casos en los que no. ¿Y qué pasa? Pues inevitablemente la limerencia termina, la fantasía se acaba. Y ahorita les voy a hablar de las diferentes etapas, las diferentes fases de la limerencia. Pero entonces empezamos a tener toda esta fantasía, se acaba la fantasía y pues es cosa de hacer un recuento de los daños que dejaste, que soltaste, también que ignoraste, cómo te sacrificaste a ti, te quitaste a ti para darle a la otra persona y demás. Y bueno, les voy a hablar de las fases de la limerencia. Y la primera es la obsesión, que en inglés es infatuation, que significa realmente como enamoramiento.
¿Y qué es lo que pasa? Empiezas a sentir que es especial el objeto limerente. O sea, empiezas a ver como algo diferente, empiezas a sentir que es especial, que es diferente y empiezas a crear una fantasía. Y lo que se conoce como que empiezas a crear el efecto del halo. El halo es este resplandor alrededor de como la aureola de un ángel, por así decirlo. Y es un efecto que yo empiezo a crear como esta fantasía de que es maravilloso, wow, no puedo creer que existe una persona como esta. Empezó a crear toda esta obsesión, toda esta fantasía, toda esta idea súper maravillosa de esta persona con la que yo estoy empezando a generar esta limerencia. Y después viene la cristalización. La cristalización es ahora sí, empiezan los síntomas de limerencia por completo. Empiezan a presentarse de forma completa. Y les quiero compartir algunos de estos síntomas. Por ejemplo, a nivel cognitivo es la obsesión o pensamiento recurrente relacionado con la persona o objeto limerente. También pensamientos intrusivos o incontrolables relacionados con esta misma persona. Preocupación excesiva por hacer que la otra persona esté bien a mi lado. Y también ansiedad o temor que la otra persona no esté enamorada de mí. Encuentros mentales con la persona amada, con lo que se experimenta un bienestar similar al generado por encuentros reales. Dificultad de concentración en otras actividades no relacionadas con la persona con la que estoy generando la limerencia y la idealización de la persona amada, que está basado en pensar que las fantasías que se tienen con la otra persona son parte de la realidad. Va a haber ciertos síntomas a nivel conductual como las conductas impulsivas dirigidas a obtener o demostrarse el amor de la otra persona, aparición de conductas relacionadas con los celos, comportamientos excesivos destinados a tener contacto con la otra persona, llamar, mensajear, seguir a la persona, no respetar el espacio de la otra persona, investigar profundidad, sería como acosar, estoquear a la persona amada y, o bueno, la persona, al objeto limerente. Y también vamos a hablar de que hay síntomas a nivel fisiológico, como taquicardia, sudoración, temblores, debilidad muscular, disminución en el apetito, dificultad para pensar o expresar con claridad frente a la persona que es nuestro objeto limerente, ataques o crisis de ansiedad, problemas con el sueño, que estos son síntomas que vemos también en el enamoramiento, pero es la suma lo que hace no, esto no me está generando algo bueno. Y bueno, cuando hablamos de la limerencia, ¿de dónde viene? ¿Por qué se da? ¿Por qué no es simplemente un enamoramiento y ya está? ¿Por qué generamos la limerencia? La limerencia va a tener una raíz en nuestro estilo de apego. Y el estilo de apego, si has escuchado más episodios conmigo, sabes que es de mis temas favoritos y lo que más me resuena a mí en cuanto a el tema de relaciones. Y cuando hablamos del estilo de apego, así a gran escala, vamos a hablar de dos tipos, el seguro y los inseguros. El seguro lo conocemos como estilo de apego seguro y los inseguros son evitativo, ansioso y desorganizado. Principalmente en el ansioso y el desorganizado es donde vamos a ver la limerencia. Y te recomiendo muchísimo el episodio que tengo de estilos de apego y tengo uno de cada uno de los estilos porque se me hace un tema súper valioso. Pero lo que sabemos de los estilos de apego es que vamos a hablar sobre todo del ansioso y del desorganizado. Si yo siento que la persona que me cuidaba cuando yo era chica, a lo que llamamos cuidador o cuidadora primaria en términos psicológicos, no estaba ahí para mí y no me estaba cuidando y no respondía a mis necesidades, entonces, como mamífera que soy, no puedo sobrevivir. Una niña chiquita, un niño chiquito no pueden sobrevivir sin un adulto que les cuide. No se puede. Entonces, como mecanismo de sobrevivencia, yo lo que voy a desarrollar es querer complacer al cuidador primario o cuidadora primaria para que me quiera cuidar, para poder sobrevivir. Si se dan cuenta, es un mecanismo de sobrevivencia, porque si yo agrado al adulto que es responsable que yo sobreviva, voy a sobrevivir.
Es como casi convencerle de, mira qué agradable soy digna de tu amor, soy digna de tu cariño, de tus cuidados, de tu atención. ¿Y qué es lo que pasa? Esto nos lo llevamos a la adultez. Son mecanismos de sobrevivencia que nos ayudaron o nuestra cabeza sintió que los necesitaba desarrollar. En pequeño paréntesis, no tiene nada que ver con el amor. Yo pude haberme sentido muy amada y a la vez mis necesidades no tuvieron respuesta. Entonces, cierro paréntesis, pero entonces yo voy a decir, bueno, tengo que convencer a la otra persona para que se quede, para que vea que soy digna de amor, para que vea que soy digna de cuidados, para que vea, tengo que convencerle porque yo no veo mi valor, pero realmente no lo veo porque viene de un historial donde sentí que mi cuidador o cuidadora primaria no lo veía tanto. Entonces yo tenía que convencerle y eso nos lo llevamos a la adultez. ¿Y qué pasa? Ya no necesitamos de otro adulto para sobrevivir, que somos seres sociales completamente, pero ya no necesitamos que nuestra pareja nos cuida, nos atienda para poder sobrevivir. Ya no necesitamos de ese adulto. Ya no necesitamos de esa persona adulta, pero nuestra cabeza no ha soltado ese mecanismo. Entonces intento complacer a la otra persona. ¿Y cuál es un extremo de esta complacencia? De querer ser complaciente hasta esta manera, la limerencia, porque me obsesiono para que la otra persona me corresponda. ¿Se dan cuenta cómo es muy similar a lo que sentiría una niña chiquita o niño chiquito que siente que no le van a corresponder y por ende no va a sobrevivir? Pero lo llevamos a la adultez y es mal adaptativo porque no va a dañar las relaciones y sobre todo que algo que tiene la limerencia, que me preguntaban, es cómo saber cuando tengo limerencia, es porque ese enamoramiento viene acompañado con más ansiedad, obsesión, como con pesar, como, ay, tengo que tener su atención, tengo que tener su amor, tengo que tener todo esto para poderme sentir bien y ocupar gran parte de mi tiempo y mi concentración y no puedo concentrarme en algo que no sea mi objeto limerente, no me puedo concentrar sin que me venga a la mente, sin tener estos pensamientos intrusivos y obsesivos. Entonces, si se dan cuenta, es muy pesado, es muy cansado. Y sobre todo si este amor no es recíproco, si este amor no nos lo corresponden. Porque pensaríamos, bueno, pero si nos lo corresponden, qué bonito, ¿no? Qué bonito que las dos personas tengan la limerencia. Sí, pero entonces recordemos que viene la tercera fase y la última, que es el deterioro. Inevitablemente va a caer y se va a acabar el deterioro. Se va a acabar la limerencia y vamos a entrar al deterioro, que es cuando el halo o esta aureola que creamos, este efecto de halo que creamos en la persona comienza a desvanecerse. Y entonces puedo ver los defectos, porque recordamos que en un inicio no los veía, era meramente una fantasía. Y también te das cuenta de los daños. Y le puedes decir a la persona, ve todo lo que yo hice por ti, tú no eres la persona de la que me enamoré, es que nunca fue. Entonces vamos a hablar de las 3 etapas. ¿Cuáles son las 3 etapas? Que es la obsesión, es la cristalización y por último el deterioro. Y sabemos que se da por los estilos de apego, que es algo que tiene la raíz en el estilo de apego. Me acuerdo mucho de un paciente que yo tuve cuando estaba trabajando en Estados Unidos, que aparte allá, bueno, a diferencia de aquí en México, que probablemente es ilegal, sí, el acosar a alguien definitivamente, pero allá en Estados Unidos era un tema, o sea, era un tema y este paciente sentía una limerencia por una persona con la que había salido y esta persona ya salía con alguien más, ya tenía otro novio. Entonces él lo que hacía era que tenía esta limerencia a tal grado que se iba y se escondía como abajo de la ventana de la habitación de esta chica y se ponía a escuchar todas las conversaciones, la escuchaba con la otra persona, esperaba fuera de su casa, le marcaba, me decía como que quería traerla a terapia. ¿Y qué pasa? Que esto tiene repercusiones legales. O sea, se dan cuenta cómo no es cualquier cosa porque me decían, ¿cuáles son los peligros? Los peligros son que puedes, por esta fantasía, puedes dejar cosas y romper cosas que no tenías que romper. O sea, como por ejemplo,
matrimonios, parejas, familias. Puede ser que esta misma limerencia te nuble la vista y no puedas ver todos los focos rojos y entres en una relación que te hace daño. O también, imagínense, en este caso también ya había repercusiones legales, porque en su cabeza su obsesión era tal que ella tenía que regresar con él, que no veía que era peligroso lo que estaba haciendo, que era completamente incorrecto irse a escuchar a otra persona y que se iba a meter en problemas legales. Total, le pusieron una orden de restricción, no, él la respetó, no pasó más y ahí como que fue otro tema. Pero bueno, dicho esto, es importante hablar de estos temas, es importante saber, a ver, ¿qué onda con la limerencia? ¿Qué es? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se siente? Y cómo saber si tú la sientes, es más, puedes buscar diferente información al respecto. De hecho, la doctora Dorothy Tanoff, que es la que creó este término, la que habló por primera vez en los años 70 de la limerencia, tiene un libro, o sea, hay información al respecto. Ahora, ¿te suena? ¿Te resuena? ¿Conoces a alguien con esto? ¿Cómo se trabaja? Se trabaja siempre, siempre, siempre voy a recomendar la terapia. Yo creo en la terapia, yo soy terapeuta, voy a recomendar la terapia. Pero también un pilar súper importante es trabajar el amor propio. Trabajar el amor propio, la relación contigo, el autoestima, el saberte y reconocerte que eres valioso, valiosa, que no necesitas convencer a nadie de tu valor. Y es muy importante trabajar los estilos de apego. Los estilos de apego se sanan, se puede tener relaciones saludables en cualquier estilo de apego. Y eso se los comparto en el taller que doy en línea de Amar Sanamente. Se puede tener relaciones saludables en cualquier estilo de apego, reconociéndolo y sanándolo. A lo mejor te resuena esta información, pero dices, no caigo por completo en la limerencia, pero a la vez como que esto no me suma, esto me resta. Siempre te voy a sugerir, busca ayuda profesional. Yo ya no tengo espacios para terapia, pero siempre puedo recomendarte a alguien o puedes buscar a alguien en psychologytoday.com, que la traducción es psicologiahoy.com, y ahí puedes encontrar terapeutas en cualquier idioma en diferentes partes del mundo. Bueno, entonces esta es la información de la limerencia. Déjame en los comentarios qué opinas, te resuena, no te resuena, ya la conocías. Si te das cuenta, es esta obsesión o enfermedad del amor. Y el amor es muy bonito, el amor sano se puede, el amor sano es definitivamente una realidad, solamente que no es por casualidad. Hay que trabajarnos, hay que platicarlo, hay que tener comunicación y hay que tener práctica. No nos va a salir simplemente de la nada y de forma natural. Si te resuena la limerencia, hay campo de trabajo dentro de ti para poder sanar, para poder llevarlo a cabo, para a lo mejor si estás atravesando un duelo donde hubo limerencia. Entonces, es reconocer, creo que uno de los retos más grandes de cualquier duelo o cualquier relación es ver a la persona por quien realmente es. Entonces, es reconocer quién es esa persona, quién es este objeto limerente, sus defectos y también sus virtudes, quién es realmente. Y creo que es uno de los regalos más bonitos que podemos darle a alguien, amarle por quien es, no por quien quiero que seas o por quien creo que eres. Y eso es parte de trabajar la limerencia, poder ver a la persona por quien es. Probablemente maravillosa, tal vez no, pero tiene muchos defectos y muchas virtudes, pero poderle ver por quien realmente es. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final de este episodio. Gracias por todos los comentarios que me dejan en Spotify, en YouTube. Se los agradezco de todo corazón. Se los agradezco muchísimo. Gracias por todo lo que me escriben en Instagram. Recuerda que si me quieres encontrar, me puedes buscar en Instagram como Eva-Latapí. El podcast tiene su propio Instagram, que es Supéralo, por favor, todo pegado. En TikTok estoy como Eva-Latapí. Y bueno, si todo sale bien, nos escuchamos la próxima semana en un episodio más de Supéralo, por favor.